Es de mucho gusto, amado, poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Estamos fortalecidos en Dios para el trabajo constante. Como ustedes ven, esa agenda está muy apretada, porque estos días de resguardo, de refugio, allá atendiendo la situación de mi esposa, ha sido de fortaleza para mi vida espiritual, ya que se presta la oportunidad para orar, para leer la Biblia y por supuesto para reorientar la visión. Amén. Y Alianza Cristiana, amados, ha sido y va a seguir siendo una iglesia principalmente misionera, fundamentalmente misionera. Por eso que esos dos cultos en la familia del hermano Kelvin, los Búfalos, creo que había como 60 personas, hermano Kelvin, y no fuera más. Hermanos, nos sentimos muy alegres. Dios se manifestó de la manera poderosa. Y pidieron otro, ¿verdad? Dice que no se quede así. Y lo vamos a seguir haciendo. ¿Cuál fue el ministerio del apóstol Pablo? El ministerio del apóstol Pablo no fue un ministerio de corbata y de flu, no. Predicó la palabra de Dios públicamente y por las casas. Ese es el trabajo que tenemos que hacer. Un culto especial el domingo y todos los demás en las casas, hermano, en las casas. Estamos por aperturar el día de ayuno. Queremos dar un taller de célula porque la hermana Carmen, como coordinadora de célula, quiere impulsar las células en los hogares, hermano. Es tiempo de buscar al Señor. No es tiempo de estar metidos en cuatro paredes. No es el tiempo, hermano. Amén. Los grandes avivamientos surten de predicadores que comenzaron a predicar públicamente por las casas, como la iglesia primitiva. Y les ratifico la voluntad muy firme y contundente de empezar los servicios, no a las 6:30, no, a las 6 como se empezó hoy, punto. Y el predicador va a ser pasado a las 7. Si usted quiere disfrutar de la adoración, que es una parte importante de un suculento plato, usted tiene que estar aquí a las 6. Si usted llega a las 7, va a escuchar solamente la palabra de Dios. O si llega más tarde, usted va a recibir la adoración falla. Eso es una norma que se ha puesto de manera firme y contundente por las consecuencias que genera el terminar los cultos tarde para algunas esposas que tienen esposos inconversos, para algunos jóvenes que tienen también situaciones con los padres. Tuvimos muchos tropiezos por eso. No queremos seguir reiterando y repitiendo como se dice, la falla, ¿no? Perpetuando el error. Hay que establecer correctivos fuertes. Y de allá, sin estar presentes, se establecieron los correctivos en reuniones que he tenido. Felicito de antemano al grupo de adoración, hermano, cada día lo hacen mejor. Denle un aplauso al Señor por eso. Han hecho un tremendo esfuerzo. Hoy se vinieron desde la mañana, se fueron a las 3, compraron parte del almuerzo entre ellos, hermanos, y estaban aquí a las 6. Me dio tristeza, me dio dolor que empezáramos el culto a las 6 con 3 o 4 creyentes, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, con usted o sin usted. El que se lo pierde es usted. Pero lo vamos a hacer a esa hora. A esa hora se va a empezar a clamar, se va a empezar a adorar. Y yo les he puesto a ellos como norma que a las 7 pasen el predicador. Es a las 7. Se haya cantado o no se haya cantado, a las 7 se va a pasar el predicador. ¿Me expliqué? Por eso que les insisto en empezarse a alistar temprano. A las 4:30 toda mi familia estaba lista, incluyendo a Emily, incluyendo a los adoradores que a veces están allá, los huéspedes que se están allá. Y a esa hora no había terminado todavía el sermón y me llegaron, Emily me dijo: papi, ya todos estamos listos. Tuve que alistarme rapidito y aquí estábamos para empezar el servicio de las 6. Y ya los adoradores habían puesto todo esto.
Habían arreglado todo y estaba todo impecable. Y en 15 días, con el favor del Señor Dios Todopoderoso, que tengamos la reja, vamos a avanzar, porque ya no hay que estar sacando cosas, sino que vamos a empezar entonces con más disciplina. Amén. Así que rescatemos la disciplina, porque estamos resueltos. No ha sido fácil. No ha sido fácil. Usted no se imagina la cantidad de ajustes mecánicos, eléctricos, electrificantes que hemos tenido que abordar para llegar a esta disciplina. Y ha valido la pena. Denle un aplauso, Señor amado. Ok, en esta noche, ustedes saben que nosotros tenemos la obligación de enseñar la palabra de Dios públicamente por las casas, como dijimos, ¿no? Como el apóstol Pablo. Y estos mensajes los grabamos y los ponemos a internet. Porque la misión que Dios nos ha encomendado es predicar la palabra de Dios para los que la aceptan y para los que no la aceptan. Nosotros no debemos de predicar un mensaje porque sea aceptado. No debemos de predicar un mensaje porque es Dios que ha puesto el propósito y el llamado en nuestra vida. Juan Wesley, Charlie Wesley y Jorge Whitfield, el segundo avivamiento más grande del mundo después de la iglesia primitiva fue el de ellos. Y no lo dejaban predicar en las iglesias anglicanas, porque su mensaje no estaba plegado a esas tradiciones. Ellos se vieron la obligación de predicar públicamente. De allí la expresión de Charlie: el mundo es mi parroquia, o sea, el mundo es mi iglesia. Y de allí se levantó un extraordinario avivamiento que, gracias a Dios, ese avivamiento ha pegado en nosotros. Por eso que nosotros somos pentecostales, pero somos metodistas, porque somos de aquellos que amamos la interpretación sistemática de la palabra, pero creemos al mismo tiempo en el mover del Espíritu Santo. Amén. Así que es nuestra obligación. Así que vamos a empezar en esta noche un mensaje. Les invito a abrir por favor sus Biblias en Efesios capítulo 4 versículo 1. Efesios capítulo 4 versículo 1. Efesios 4, 1. ¿Ya todos lo tienen? Vamos a leer la palabra de Dios, amados. En el nombre poderoso del Padre, en el nombre de Jesús y en el nombre del Espíritu Santo. Efesios capítulo 4, versículo 1. La unidad cristiana y sus principios. La unidad cristiana y su principio es el título, y el tema también está estrechamente relacionado, la unidad, a exponer a su consideración en esta noche de victoria. Amén. Leemos la palabra de Dios. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en el amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Padre, Señor nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu hermoso nombre. Mi alma alaba y glorifica tu nombre eternamente y para siempre. Te pedimos que nos des sabiduría, que nos des conocimiento de tu palabra en esta noche. Bendice a tu pueblo, nosotros te lo pedimos, te lo rogamos en los méritos preciosos, gloriosos de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria al Señor.
Para el momento que el apóstol Pablo escribió esta hermosa carta a los Efesios, él estaba preso. Y su corazón se embarga de ocupación y de una preocupación santa, porque le preocupaba la unidad de la iglesia. Le preocupaba que las dos tendencias del judío cristiano y el gentil cristiano no se compenetraran, no se integraran en un proyecto unificado, en un solo Señor, en un solo Dios, en una sola esperanza, en un solo espíritu. Porque no es fácil derribar las barreras que separan de una raza a otra, de una cultura a otra. Existen facilidades de división y que nos comprometen, hermano, a vivir mucho tiempo y por muchos años en discordia y vivir maltratándonos unos a otros sin la unidad perfecta, sin la unidad cristiana que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Nuestro Señor Jesucristo, antes de morir, hizo una oración agonizante, una oración por la unidad de la iglesia. El Señor Jesucristo determinó de manera contundente en sus principios bíblicos que la división le daba la categoría de ruina a un reino. Un reino dividido no permanece contra sí mismo. Pero la unidad tiene sus principios. La unidad tiene, hermanos, sus verdades que tenemos que considerar, porque evidentemente algunas verdades nos separan, pero otras verdades deben unirnos. Un importante intérprete de las Escrituras, un judío cristiano llamado Meyer Perman, él dijo, y leo textualmente lo que él escribió en el comentario sobre este versículo de la unidad de la iglesia. Él dijo así: el gentil adoraba en su templo de ídolos, y el judío en el gran santuario en Jerusalén. Ahora ambos han dejado edificios hechos por manos de hombres para formar un gran templo espiritual, cuya principal piedra del ángulo es Cristo, cuyos fundamentos son los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento, cuyas piedras son los cristianos individuales. Jesucristo llegó a la tierra, hermano, y formó una iglesia. No formó una iglesia dentro del templo de los gentiles donde estaban los ídolos, pero tampoco la formó en las iglesias, en las sinagogas judías. Hizo una propuesta diferente, hizo una propuesta alterna, donde los apóstoles en 313 años vivieron perseguidos después de que Jesucristo estableció la iglesia. Y la iglesia se fue desarrollando en todo el territorio conocido de aquella época, en células, en iglesias, terminando en el libro de Apocalipsis, en 7 iglesias con 7 ángeles diferentes, en cada lugar, en cada espacio del Asia de aquella época, de aquel entonces, en donde de las 7 iglesias que terminaron desarrollándose en el libro de Apocalipsis, 2 fueron alabadas, Esmirna y Filadelfia, y 5 fueron reprobadas por el Espíritu Santo, por el Señor, cuando les habló a los ángeles. Hay un peligro terrible para nosotros los cristianos cuando no tomamos en cuenta la seriedad de la unidad y vemos como indiferente los principios para dicha unidad. Ocurrió un acontecimiento en la historia en el siglo XVIII, en 1800, en Estados Unidos, 100 años después de una guerra entre hermanos en la independencia de Inglaterra, para que ellos fuesen lo que hoy es una república. Después de 100 años de esa independencia, ellos sostuvieron una guerra interna, la guerra de secesión. Esa guerra nos permite a nosotros medir que cuando no se toman en cuenta los principios de la unidad, pueden ocurrir grandes, terribles desgracias. 700,000 personas murieron en la guerra civil de Estados Unidos. Y para que usted tenga un poquito de conocimiento y de trasfondo histórico de ese acontecimiento, eran hermanos contra hermanos, eran protestantes
evangélicos contra protestantes evangélicos. Había un grupo del norte y había un grupo del sur. Un grupo de ellos, iglesias y pastores, oraban a Dios para que Dios le diera la victoria a un bando que creía que la esclavitud era del diablo. Habían pastores y iglesias completas orando de un bando para que este ejército ganara y la esclavitud se sostuviese. Era una guerra entre hermanos. Era una guerra entre pastores de un lado y pastores de otro lado. Habían cristianos que disparaban de este lado diciendo: Jehová mi pastor y nada me faltará en lugares de tinieblas. Bueno, y habían del otro lado disparando de allá para acá diciendo la misma expresión. Era terrible esa guerra, hermano. Fue dolorosa, muy sufrida, simple y llanamente porque no lograron la unidad. Para el mundo actual, para el mundo de aquella época, fue doloroso, fue bochornoso ver una nación de protestantes matándose unos a otros hasta llevar a la suma exorbitante de la locura de 700,000 muertos, porque cada uno de ellos creía tener la razón y tomó las armas para establecer y tomó la violencia para establecer esa razón. Triste realidad de la historia que nos muestra las consecuencias terribles de no estar unidos. La guerra de 30 años entre los protestantes y los católicos en Alemania. 30 años, hermano. Esa nación quedó devastada, porque los protestantes creían tener la razón y los católicos querían tener razón, y tuvieron 30 años echándose plomo y matándose unos a otros. Producto de esa guerra, se fue formando en Alemania una población que no quería saber nada de Biblia. Ya para 1900 ya esa sociedad se había hecho fuerte, y de allí surgió el nazismo, y de allí surgió Adolfo Hitler, y de allí el hombre que liderizó la Segunda Guerra Mundial, donde murieron más de 50 millones de personas. ¿Por qué? Por las divisiones, por las guerras. La injuria de los calvinistas y de los arminianistas, donde los calvinistas creían tener la razón, salvos siempre salvos, y los arminianos también querían tener la razón de que la salvación se pierde, llevó al desprecio de la Biblia y a la teología sistemática por muchos países. Ahora, ¿cuál es el principio de unidad que nosotros debemos de tener? Porque no nos podemos unir de manera fácil sin algunos principios, sin algunos criterios de inteligencia. Tenemos que desarrollar esos criterios y esos principios. Porque el apóstol Pablo nos habló de que debemos de evitar juntarnos con personas con un carácter perverso. Juan también dijo que no debemos decir bienvenido a aquellas personas que tienen diferente doctrina. Jesucristo también, cuando los apóstoles fueron perseguidos por los fariseos y los escribas, Jesús dijo: déjalos, porque es necesario separarse de algunas tendencias equivocadas. Ahora, los principios de unidad tienen que estar basados, primero, de manera sistemática, textual. En el capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo, estando preso, preocupado por la unidad de la iglesia, nos deja, hermano, unos principios sistemáticos apropiados para una unidad, para la unidad del Espíritu Santo, para la unidad que Dios quiere que nosotros impulsemos, para la unidad de Alianza Cristiana, para la unidad que nos puede dar sustento, nos puede dar, amado hermano, la plenitud espiritual, nos puede dar la vida eterna. El texto que citaba nuestra hermana Marley: cuán bueno y cuán hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Amén. Denle un aplauso al Señor, amado. El primero es, el apóstol Pablo dijo: dignos de la vocación que fuiste llamado. Dios nos ha llamado con una vocación y una dignidad. El apóstol Pablo allí está hablando de la identidad cristiana. Usted debe tener la dignidad y al mismo tiempo esa dignidad, ese amor propio por lo que usted es como cristiano, como hijo de Dios.
lo debe llevar a la identidad. Y allí nuestro Señor Jesucristo dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Y quiero darle un poquito de trasfondo químico, físico-químico de lo que es la sal, para que usted esté comprometido con su identidad cristiana. Primero, Jesús allí en ese versículo, Él explicó de manera interpretativa, y es la primera interpretación, la aplicación es otra cosa, es que la sal en aquella época se usaba para conservar los alimentos, porque no existía la tecnología de la refrigeración. Así que la sal es un conservante. Así que usted como cristiano en su dignidad va a evitar que el mundo se corrompa. Segundo, la sal también produce sabor. Así que usted tiene que enseñarle a los hombres y mujeres que existe una propuesta de vida eterna, y es que es más sabrosa que la propuesta mundanal. Amén. Anoche vimos cómo Dios le enseñó a Jorge y quedó admirado. Ese empresario quedó admirado, quedó fascinado, estaba emocionado, tenía una emotividad que sabíamos que el Espíritu Santo había hecho su trabajo. Porque le enseñamos que la propuesta del Evangelio tiene sabor. Usted en su dignidad tiene que dar una propuesta de sabor. Por eso que la familia de nuestro hermano Kelvin se sintió alegre, porque le dimos la muestra de sabor cristiano. Amén. Nosotros somos la sal de la tierra, y como sal de la tierra producimos sed. Cuando usted se come algo salado, usted le da sed y dice a beber agua y dice a beber agua. Cuando usted predica el Evangelio públicamente por las casas, las personas comienzan a sentir sed de Dios y comienzan a ir por la palabra de Dios y comienzan a orar. La sal da poder. Una de las primeras cosas cuando usted se le baja la fuerza, y para hidratarlo y fortalecerlo, le aplican un suero. ¿Un suero de qué? Un suero con sal. Una solución fisiológica que tiene cloruro de sodio. Porque a nosotros se nos baja el breque cuando perdemos la sal del cuerpo. La sal da poder, la sal quita la grasa. Usted sabe que el primer desengrasante natural es la grasa. Es la sal. Cuando usted mezcla un lavaplato y le añade sal, usted le está dando un aditivo más y corta más rápido la grasa vegetal. Nosotros cortamos la grasa del mundo. La grasa es comparado con la mundanalidad. Así que usted tiene que trabajar en esa identidad. La sal es un anticáncer. Una de las propuestas para evitar el cáncer es alcalinizar el cuerpo. Y de último, en su identidad como hijo de Dios, usted debe oxidar el hierro. Cuando usted mezcla sal con hierro, el hierro se va debilitando, va botando las conchas, y lo más duro que pueda existir se deteriora. El mundo está endurecido con el pecado. Usted en su dignidad tiene que aflojarlo, tiene que debilitarlo. Por eso que usted tiene que ser incisivo, firme. Tiene que ser una persona de convicciones que se reflejen en su vida, en su lugar de trabajo. Amén. Así que tenemos de mantener esa dignidad. En esa dignidad nos podemos mantener, nos podemos sostener. Un importante científico muy influyente de Inglaterra, Albert Einstein, tenía la foto de Isaac Newton, de Michel Faraday, ¿verdad?, en su oficina. ¿Quién fue Michel Faraday? Fue el que inventó el motor eléctrico, el generador. Él fue el que habló de la inducción e introdujo en la física y en la electricidad nuevos términos. Él, al final de tantas teorías que había descubierto, de tantas leyes que había descubierto, le preguntaron cuál era su última teoría, ya en los últimos días antes de morir. Él dijo: estar con Jesús es suficiente. Eso es dignidad, hermano. Que aún en los últimos años de su vida usted diga: estar con Jesús es suficiente. O para vida o para muerte, estar con Jesús es suficiente. Repita conmigo: o para vida o para muerte, con Jesús es suficiente. Den un aplauso al Señor.
Primer principio de la unidad es la dignidad y la identidad. Segundo, con humildad. Efesios capítulo 4, versículo 2, dice que con humildad. Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es humildad? Es no ser sabio en nuestra propia opinión, es no ser orgulloso, ser respetuoso de las autoridades, sujetos a vuestros pastores, no ser alabancioso, reconocer a Dios y su palabra, recibir y dar perdón. Eso es humildad. Abraham Lincoln, en esa guerra de secesión, liderizaba el ejército que buscaba la liberación de los esclavos. En una oportunidad dio unas órdenes mal orientadas, y uno de sus mejores generales se opuso a esa orden, estando en el campo de batalla, y dijo: yo no voy a obedecer esas órdenes, porque evidentemente ponían en juego la victoria de la guerra. ¿Qué significado tenía rechazar una orden directa del comandante en jefe, del presidente? Eso significaba un fusilamiento seguro. Los adversarios de aquel general llegaron ante Abraham Lincoln y dijeron: Abraham Lincoln, mira, aquel general alzado, rebelde que tenés allá, altanero y grosero, dijo que no iba a hacer caso de lo que tú le estabas diciendo. Abraham Lincoln quedó absorto por unos momentos, mirando al cielo, y dijo: vamos hasta allá, porque algo tendrá de razón, porque ese general muy pocas veces se equivoca. Y fue hasta allá y escuchó al general. No se sintió ofendido porque el general lo desafió. Él con humildad supo que algo había allí. Reconoció que había dado órdenes y ponía en peligro la victoria de la guerra, y tuvo que reconsiderarlas. Simon Freud dijo que la histeria y la neurosis se curan escuchando. Si usted quiere amarrar a un loco, escúchelo, atiéndalo, hágale sentir que usted lo escucha. Antes de usted emitir una opinión, escuche, converse con esa persona, escúchelo atentamente, para que usted vea que muchas veces las opiniones que nosotros predisponemos sobre una situación no siempre son justas, y es necesario que para mantener la humildad nosotros escuchemos. Juan Wesley, Charles Wesley y Jorge Whitfield, los que desarrollaron o que fueron protagonistas del ministerio en Inglaterra y en Estados Unidos, ellos fueron 3 jóvenes estudiantes de la Universidad de Inglaterra. Juan Wesley terminó siendo profesor de esa universidad. Pero ellos se unieron en oración, en culto devocional, como estamos haciendo ahora a las 6 de la tarde, que los adoradores están haciendo un culto devocional para ellos y para ustedes. Si usted no asiste, usted se lo va a perder, pero ellos lo están haciendo y lo van a seguir haciendo. Y de esas reuniones, de ese club santo, salió ese gran avivamiento. Pero había algo que los dividía a ellos. Es que Juan Wesley era arminiano y Jorge Whitfield era calvinista. ¿Qué significa esto? Juan Wesley creía que la salvación se perdía, creía en el libre albedrío, en la elección universal. Y los calvinistas creen que la salvación no se pierde, que después que Dios te elige, ¿verdad? Dios te va a dar una gracia especial, que los pecados del pasado, los pecados del presente y los futuros pecados ya están perdonados y tú vas a entrar de esa manera. Es controversial las dos posiciones. Por supuesto, nosotros como buenos pentecostales metodistas somos arminianos, creemos que la salvación se pierde, ¿verdad que sí? Pero cuando usted lee una carta, y yo la puse en mi muro, que Jorge Whitfield le escribe a Juan Wesley, difiriendo su postura en contra de la postura de Juan, de que la salvación se perdía. Mira, hay un respeto increíble. Yo leí esa carta y yo la disfruté. Oye, ¿cómo se puede diferir con sabiduría? ¿Cómo se pueden tener diferencias, amados, y al mismo tiempo respetarnos? Ellos eran amigos, eran hermanos.
Yo recuerdo que cuando yo me convertí al Señor, el hermano Anselmo es testigo de mi conversión. Fuimos camaradas de ese hermoso proyecto, ¿no?, en el fuego de Dios. En ese lugar se satanizaba a los salvos siempre salvos. Se llamaba hijos del diablo. Terrible. Ellos mantuvieron una humildad tan estrecha que Jorge, que era calvinista y no apoyaba a Juan en su postura, cuando él escribió ya para morirse, dijo, primero que lo enterraran en el púlpito, debajo del púlpito. Todavía en la iglesia que él pastoreaba está el cuerpo de Jorge Whitfield, enterrado debajo del púlpito. Pero que ese día predicara Juan Wesley. Oye, qué respeto, ¿verdad? Qué humildad del uno hacia el otro. Así se logra la unidad, cuando respetamos los criterios. Hay una pretensión papal. En estos días escuché a Francisco, el Papa, llamándonos a nosotros los protestantes, hermanos separados, y que volvamos a la Iglesia Católica. Puede estar bien intencionada su propuesta, ¿no?, en sentimientos, pero yo no la comparto. Porque ese tipo de unidad nosotros no la compartimos, el ecumenismo no lo compartimos. Nosotros vemos al Papa como un ángel más de una iglesia de las que están en Apocalipsis. Yo lo veo así. Puede ser de Pérgamo, puede ser la Odisea, puede ser Sardis, puede ser Teatría, alguna de ellas o la combinación de ambas. Porque es que en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, hermano, y hay 7 ancianos, hay 7 líderes, no hay un solo líder. Y en la iglesia del libro de Hechos existían 2 liderazgos, no existía un papa. El apóstol Pedro para los judíos cristianos y el apóstol Pablo para aquellos. Entonces, con humildad, él nos hace un llamado que tiene un tono, pareciera que tuviera un tono de humildad. Pero detrás de eso está una horrible arrogancia de creerse que es el Papa. Yo estoy en contra del papado católico, estoy en contra del papado protestante. Cada iglesia debe permanecer unida en los principios de Jesucristo. Pero nosotros no nos podemos unir con cualquier iglesia. Porque si usted se imagina que Teatría se uniera con Filadelfia. Filadelfia era la iglesia fiel, fraternal, y Teatría era una iglesia que había perdido sus principios. Hay un principio de la termodinámica que enseña que cuando un cuerpo más caliente, que el calor viaja de un cuerpo más caliente o de un espacio caliente a menos caliente. ¿Qué significa esto? Que si algo está caliente, yo lo pongo aquí y esto está frío, va a viajar de lo más caliente a lo menos caliente. Así que si usted se une con una iglesia que es menos caliente que usted, ¿qué va a pasar con usted? Se va a enfriar. Quizás aquella se caliente un poquito, pero usted se va a enfriar. Ese tipo de unidad no están basados en los criterios de unidad. Lo que está caliente, permanezca caliente. Filadelfia permanece con tu principio y Esmirna permanece con tu principio, pero no se puede mezclar con la Odisea, no se puede mezclar con Teatría. Esa unidad Dios no la aprueba. Ellos tendrán que hacer sus revisiones. El Papa Francisco será Papa para los católicos, pero nosotros tenemos el Papa en el cielo que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Den un aplauso al Señor. Ahora, la unidad también tiene un basamento, aparte de la humildad, en la mansedumbre. Efesios capítulo 4. Mansedumbre. Manso se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mensaje bajo su control. Eso es mansedumbre. La mansedumbre no es que usted no se aire, no, eso no es mansedumbre. La mansedumbre es que usted controle la ira, controle la indignación y le dé equilibrio y dominio propio para buscar una respuesta inteligente, pacífica a un problema. Pero es normal que usted se indigne. Si usted no se indigna, algo malo está en usted.
Si usted no se pone bravo, algo malo está en usted. Usted es una persona impávida, una persona que es demasiado confiada y va a sufrir. Pero el peligro está en que usted no domine y se descontrole en esas emociones. A mí me gusta siempre poner como ejemplo el ejemplo de Licurgo, las liebres y los perros. En una oportunidad le preguntaron a Licurgo, Licurgo, ¿qué es educación para ti? ¿Qué es formación? Y él dijo, bueno, deme un año de plazo. Oye, pero le dijeron, Licurgo, si tú eres uno de los mejores exponentes y oradores de Atenas, ¿cómo es que y has llevado a la cúspide de la gloria a Atenas? Por eso que Bolívar dijo en el discurso de Angostura, la legislación de Licurgo, la virtud y la moral, por consiguiente la felicidad de la república. Ese hombre llevó al pueblo griego, hermano, a la virtud, a la abstenencia de los placeres, a una educación terrible. Fue un hombre muy connotado. Se hablan mitos de él. Pero habla también la historia de que le preguntaron y él dijo, deme un año de plazo. Al año completo se apareció en un auditorio que estaba lleno de gente, mire, esperando ese mensaje poderoso de Licurgo, y se apareció. Yo les he contado a ustedes esa anécdota. Con un perro, 2 perros y 2 liebres. Soltó la primera liebre delante de todo el mundo y soltó el otro perro y la liebre salió corriendo miedosa. El perro la persiguió hasta alcanzarla, la destrozó y se la comió. Lo normal, un perro salvaje comerse a una liebre salvaje. Eso son las leyes elementales de la naturaleza. Pero luego soltó al otro perro, a la otra liebre, no salió corriendo, brincó 3 pasos y se quedó tranquilita allí mirando a todo el mundo. Miró también, soltó al perro y el perro miró a la otra liebre, se olieron, se miraron y no se hicieron daño. Licurgo dijo, eso es educación, eso es formación, eso es mansedumbre, amado. Que el perro bravo no mate al indefenso y el indefenso tampoco le tenga miedo al perro bravo. Eso es mansedumbre. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. Que los perros bravos no ataquen, pero las liebres miedosas de la iglesia tampoco corren. Ni lo uno, ni lo otro. Eso es mansedumbre, amados. Y ya por último, el apóstol Pablo dijo, soportando con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22, Jesús habla de la corrección fraternal. Nosotros vamos a tener diferencia unos a otros, amados. Siempre. El evangelio está creado para que usted perdone a un hermano 7 veces al día, que venga a pedirle perdón. En Lucas dice, si tu hermano peca 7 veces al día y 7 veces al día viene a ti y te pide perdón, perdónalo. Pero Jesús también habla de hacer una corrección amorosa, frontal, incisiva, aparte, a sola. ¿Cuántas veces tu hermano peque? ¿Cuántas veces lo puedes hacer? 70 veces 7 o 7 veces al día, como dice Lucas. Lucas dice 7 veces al día y Mateo dice 70 veces al día. Pero el número 7 representa un número indeterminado, o sea, infinito. ¿Cómo debemos de tratar nuestras diferencias? De esa manera, amado. Quizás si los pastores de aquella época se hubiesen hecho un concilio para abolir la esclavitud de manera pacífica en Estados Unidos, se hubiesen evitado 700,000 muertes. Si los evangélicos hubiesen hecho un concilio entre los calvinistas y los arminianos, hubiesen discutido eso hasta buscar con humildad y mansedumbre una solución, se hubiese evitado quizás la Primera y la Segunda Guerra Mundial, amado. Nosotros estamos obligados a mantenernos en la unidad del Espíritu, como lo hemos ido diciendo, a través de la dignidad, a través de la humildad, a través de la mansedumbre y soportándonos con paciencia unos a otros. Anoche hablaba de un personaje que usted conoce, Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela. Nelson Mandela es un profesante cristiano, era porque ya falleció, sí, metodista, de la iglesia metodista de Sudáfrica. Pero él vivió momentos muy duros con el apartheid, una doctrina perversa
donde discriminaba y colocaba limitaciones casi como esclavistas a los negros de Sudáfrica, donde los blancos dominaban a los negros de manera humillante, uno de los sistemas de gobierno más vergonzosos que ha llegado en nuestro siglo, en 1960 por allí. Y él se rebelizó contra ese sistema. Producto de su rebeldía y de sus protestas, él fue encarcelado y condenado a cadena perpetua y llevado a una isla, y tuvo 27 años allá. Estando allá, tuvo 27 años sin poder tocar a su esposa. 27 años. Una vez que vino a través de un vidrio, no podía tocarla. Estando preso, se le murió su mamá, le mataron a un hijo, un accidente, ocurrieron cosas terribles. Pero la dignidad de ese hombre fue creciendo y el mundo entero fue reclamando la liberación de Nelson Mandela. Fue difícil para el gobierno de Sudáfrica, un gobierno gobernado por blancos, donde los negros no podían votar, liberarlo, porque representaba abrir las puertas a unos cambios que los blancos tenían miedo de que los negros se vengaran. Ya los negros estaban llenos de odio y de venganza, y eran mayoría. La liberación de Mandela se tuvo que dar porque las presiones internacionales obligaron al gobierno a liberarlo. Cuando lo liberaron, logró Nelson Mandela el voto. Y en las primeras elecciones que se hicieron, aparte de liberar a Nelson Mandela, él quedó como presidente de Sudáfrica. Los negros estaban esperando que Nelson se vengara. Los blancos tenían miedo de que Nelson se vengara. Una de las primeras medidas que tomó él para unir a su pueblo es perdonar definitivamente todo lo que le habían hecho durante 27 años de esclavitud. Eso no es fácil, amado. Hay cristianos que por cualquier tontería se resienten y se apartan por allí. Hay cristianos que uno lo regaña y uno tiene que esperar una semana para que le hablen. Una semana. Nelson Mandela salió de allí. ¿Y sabe a quién colocó como vicepresidente de su gobierno? Al presidente que había derrotado. Y una de las palabras clase y uno de los pensamientos y los criterios, él dijo, al enemigo hay que tenerlo cerca, hay que vivir con él, caminar con él, hablar con él, para conocerlo. Y trajo el primer gobierno negro de Sudáfrica. Hoy es una nación que se ha unido y ha dejado la guerra. Nosotros tenemos que mantener criterios de unidad, bien pensado, bien explicado, bien vivido, conforme al lenguaje bíblico, sin menospreciar a otros que piensen diferente. Yo no estoy de acuerdo que se satanice al Papa, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo que se le llame la gran ramera a la Iglesia Católica, pues ofende demasiado. Yo estoy de acuerdo que se los lleve a que se comparen con las 7 iglesias de Apocalipsis y que ellos allí se autocorrijan. Tampoco estoy de acuerdo, y yo no soy hermano separado de ellos. Yo soy cristiano y yo no soy ni luterano ni calvinista. Yo nací y creí en Dios, y cuando yo me convertí a Jesucristo, ni sabía de Lutero ni sabía de Calvino. Yo no lo reconozco como el Papa, pero tampoco tengo que estar ofendiendo, porque eso nos puede hundir en una guerra innecesaria. Amén. Tenemos que respetarnos unos a otros. Dios juzgará a cada quien. Dios le habló al líder de Efesios y le dijo, arrepiéntete, porque si yo vengo, quitaré tu candelero de tu lugar. Es Dios el que va a quitar el candelero. Amén. Denle un aplauso al Señor amado. Vamos a orar, vamos a poner sobre nuestros pies. Señor Dios, te damos gracias. En el nombre de Jesús, gracias por tu bella palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has enseñado. Gracias, Señor, porque tu palabra es poderosa. Nos nutre, Señor. Bendice a tu pueblo. Ayúdanos a unirnos. Ayúdanos a fortalecer el criterio de unidad.
Te lo pedimos, te lo suplicamos en los méritos preciosos, maravillosos de Jesús. Y en ese nombre te doy la gloria, te doy la alabanza y te doy la grandeza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.